Apreciados hermanos y amigos, en este domingo la palabra de Dios nos permite de acercarnos a Jesús, que se comporta como un maestro, es decir, uno que como buen judío va a la sinagoga el sábado como era costumbre y se dispone a enseñar. Pero la gente se encuentra con la sorpresa que es un maestro distinto. ¿Distinto por qué? Porque dicen ellos mismos, enseña con autoridad. Es decir, es uno que no habla solamente palabras bonitas, sino que su palabra es respaldada por su testimonio. Es aquel que lo que dice, lo hace. Es decir, es una persona coherente. En medio a esa asamblea de la sinagoga que lo están escuchando, hay un hombre cualquiera, puede ser uno de nosotros, que está poseído de un espíritu impuro, es decir, está sometido, esclavizado por el mal. Este espíritu, si se puede decir así, se siente molestado por esta parola de Jesús, por esta parola que tiene autoridad, como decíamos, y de alguna forma lo incomoda. Entonces, por eso toma la palabra y dice, tú has venido a arruinarnos, es decir, reconoce que Jesús es el Hijo de Dios capaz de destruir el mal, capaz de destruirlo a él, porque precisamente Jesús vino a vencer el mal, a liberar al hombre de la esclavitud del pecado. Pero atención, este espíritu impuro o este demonio, este mal, no es que tenga fe en Jesús, conoce teóricamente quién es, tú eres el Santo de Dios, pero una cosa es decir que Jesús es el Hijo de Dios y otra cosa es verdaderamente escucharlo y dejarse guiar por su palabra y hacer su voluntad. Infortunadamente, muchos de nosotros podemos ser muy buenos para hablar, para definir a Jesús, para hacer grandes y bonitas prédicas, pero el problema está cuando nuestra vida no corresponde con la palabra que decimos. Jesús, usando su autoridad, entonces manda este espíritu a salir del hombre. Es decir, la palabra de Jesús nos libera del mal que está dentro de nuestro corazón. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, debemos sobre todo reconocer que no es una palabra vacía, que no es una palabra muerta, que es una palabra que tiene una fuerza capaz de transformar el corazón, que es una palabra capaz de entrar dentro de nuestro corazón y quitar, echar, sacar el mal que está en él. Por eso esta palabra, nos decía el Papa precisamente el miércoles pasado en la audiencia general, nos puede meter en crisis. Decía él, nos mete en crisis, pero nos da mucha paz y serenidad. Eso, la palabra nos mete en crisis porque nos permite reconocer el mal que está en nosotros. Es como la luz que ilumina nuestra oscuridad. Pero podríamos todavía seguir diciendo, hablar con autoridad, es decir, hablar con uno que tiene, como decimos comúnmente, autoridad moral. Yo creo que sea hoy muy importante, como padres de familia sobre todo, como maestros, como sacerdotes, hacer que lo que nosotros decimos se vea en la realidad, que lo que decimos lo hacemos, que no enseñamos tanto con la palabra, con el grito, con el regaño, con el castigo, sino sobre todo con el ejemplo, que aquello que yo le enseño a mi hijo, a mi hija, lo hago también yo en mi vida, es decir, lo practico. De otra manera, esa palabra pierde autoridad. Cuando yo como padre de familia digo una cosa a mi hijo, le pido hacer una cosa, pero yo hago el contrario, naturalmente pierdo autoridad. La palabra no tiene más la fuerza que debería tener. Pidámosle al Señor que nos ayude, ante todo, a ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Segundo, a dejarnos tocar por su palabra todos los días, o sobre todo en el domingo cuando lo escuchamos, para que esa palabra nos vaya transformando interiormente, nos ponga un poquito en crisis, precisamente para hacer un camino siempre más profundo de seguimiento de Él, porque solamente escuchando su palabra y siguiendo lo que Él nos indica,
podemos ser verdaderamente sus discípulos. Que el Señor les conceda a todos un feliz domingo.